El gobierno y disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco, se pusieron de acuerdo para iniciar un proceso de paz. Han emitido un preacuerdo de 11 puntos en el que comienzan a hablar de un cese al fuego bilateral. El jefe del equipo negociador a nombre del gobierno colombiano es el exministro Camilo González. Doctor González, buenos días. Sí, buenos días, Néstor. Un gran saludo. ¿Cómo va a ser, doctor Camilo, este proceso de paz con estos disidentes de las FARC, con la gente de Iván Mordisco? Pues bueno, ya se hizo la reunión conjunta. Yo creo que es un hecho pues importante. Las dos delegaciones a la mesa de diálogo para la paz llegamos a acuerdos de ir a preparar todos los elementos para ir a la instalación formal. Se ha pensado que esa instalación sea simultánea con el anuncio del acuerdo sobre cese al fuego y protección a la población civil. Entonces, en la línea que se acordó es, en definitiva, una ruta hacia esa instalación y el funcionamiento posterior de la mesa, con una serie de tareas que pues, se van a cumplir previamente de documentos, de visitas, de conformación de mecanismos de verificación, y que pues son como el andamiaje para que esa mesa funcione de la mejor manera. Sí, doctor González, ¿esa mesa de diálogos se realizará en Colombia o será fuera del país? No, en Colombia. Bueno, la idea es que esté en Colombia, que esté cerca pues de las comunidades que están siendo afectadas y que dé mensajes efectivos de alivio y de que se pueda trabajar por la paz sin que tenga una dinámica de confrontaciones y de daño a la población. Sí. Existe hoy, sé que usted como jefe negociador del gobierno debe ser optimista, pero existe hoy una verdadera voluntad de las disidencias de cumplir con el proceso hacia una eventual dejación de las armas. Se lo pregunto porque lo que vemos en las últimas semanas es un recrudecimiento de sus acciones en el Cauca, en Argelia, en el Bajo Cauca, en Anorí, en Arauca, incluso amenazaron a Leonardo González Perafán. ¿Existe una verdadera voluntad de las disidencias de buscar un verdadero acuerdo de paz? Pues ese es el punto de partida, ¿no? Por supuesto que se va a una mesa de conversaciones sobre la base de asumir la buena fe en los compromisos. Y por lo pronto, pues lo que tenemos es una intención de ir a una mesa con cese al fuego, con protección a la población, con una subordinación o acogimiento completo del derecho internacional humanitario, con todo lo que eso implica, que hay que trabajar sobre esa base. Ahora, el asunto de la denominación de la acción armada, pues ese es un presupuesto de la solución política. La solución política implica eso, implica el tránsito de acciones ilegales a la completa legalidad. Un elemento fundamental es el monopolio de las armas por parte del Estado. Eso tendrá que tramitarlo en la mesa, es de los temas, uno de los temas que tendrá que estar en la agenda que se va a tratar pues una vez instalada la mesa. Sí, doctor González, pero hoy el problema que tienen las comunidades, por ejemplo, el caso en Arauca, no son combates entre el ejército y el caso de la disidencia. Allí hay una situación particular, es la disidencia de las FARC con el ELN. ¿El cese a fuego lo están pensando bilateral o de tal suerte que incluya una tregua de la guerrilla de la disidencia de las FARC con otros grupos también? Pues por lo pronto de lo que se ha hablado de ceses bilaterales, pero también pues es necesario que se trabaje para que cesen esas confrontaciones de grupos irregulares. Pues ya se han dado algunas experiencias en el Magdalena Medio, en el Catatumbo y en otros lados de treguas entre estas organizaciones, el ELN con el Estado Mayor Central o con la Segunda Marquetalia menos, pero pues ese es el camino, porque lo que hemos tenido durante este año y desde tiempo atrás son más confrontaciones armadas entre grupos irregulares que con las fuerzas del Estado. Es una situación de disputa, de influencias de territorios, de economías, y eso es pues muy crítico porque afecta mucho a las comunidades. Pero hay que trabajar sobre el supuesto de que los ceses bilaterales, en la medida en que vayan andando, tienen implicaciones en la disminución de confrontaciones, o además se crean mecanismos
el que existan mediaciones, mecanismos de monitoreo con participación en instancias internacionales, eso tendrá que ayudarnos a disminuir violencia. Yo creo que pues trabajamos sobre esa hipótesis, sabemos que es difícil, pero es un reto que tenemos que afrontar. Sí. Señor González, ¿cómo es lo de la invitación a Simón Trinidad, extraditado en los Estados Unidos, para que haga parte de la mesa de diálogos? Pues sobre eso no se habló en las reuniones que hicimos de la mesa de diálogo, de los integrantes de la mesa de diálogo. Ellos no colocaron ese tema, pero bueno, lo he escuchado con fuerza en estos días. Es un asunto complicado, ¿no? Porque no sabemos si Simón Trinidad quiere integrarse con el Estado Mayor Central de las FARC o, como ha sido también anunciado, buscar la ruta de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la ruta del Acuerdo de La Habana. Entonces aquí estamos, como quien dice, con una cantidad de supuestos no están resueltos y pues es un camino muy incierto y no se han presentado todavía peticiones formales. Lo primero es escuchar al mismo Simón Trinidad y sobre eso no hay ninguna noticia. ¿El gobierno va a buscar contacto con Simón Trinidad para preguntarle sobre la petición que hizo alias Andrei, el jefe de la negociación por parte de las disidencias? Pues hasta la fecha no hay ninguna definición al respecto. Ellos lo que han solicitado es una gestión del gobierno ante las autoridades de los Estados Unidos para que puedan tener una conversación con Simón Trinidad. Esto es un enredo, pero esa es la situación que hay a la fecha. Esa conversación es que el gobierno no puede ir a preguntarle a Simón Trinidad si quiere militar en el Estado Mayor Central o en el proceso del Acuerdo de La Habana. Simón Trinidad no firmó el acuerdo del gobierno. Simón Trinidad no firmó el acuerdo del Teatro Colón. No, Simón Trinidad él estuvo, para esa época ya estaba condenado, claro, y a 60 años y por fuera de todo proceso. Sí, pero recuerdo que se hicieron algunas gestiones para que él se sometiera al acuerdo buscando su regreso a Colombia, pero bueno. Buscando los beneficios. Así es, eso es parte de la historia. Pero ¿a qué atribuye usted, doctor González Pozo, esta petición de alias Andrei que no se había discutido en la mesa? Casi que del cubilete, casi que del sombrero del mago sale esta petición. ¿Esto no pretende ponerle palos a la rueda de la negociación? No, yo lo interpreto más bien como una movida política. Porque pues si Simón Trinidad les llegara a aceptar, pues eso les daría mayor legitimidad y representatividad. Yo creo que esa es la aspiración, aunque pues por supuesto pueden haber otras, pero a primera vista es eso, ¿no? Sería un más político si logran tener de su lado a Simón Trinidad. Sí. Yo lo veo difícil por las historias que hay en este país, pero pues eso no nos corresponde a nosotros especular. Hablando de estos disidentes de las FARC, ¿están pensando en un cese al fuego o cese de hostilidades? ¿Cese al fuego o qué? ¿O cese de hostilidades? No, estamos hablando de cese al fuego, cese de hostilidades y cese de toda acción de daño pues a la población, de protección al derecho internacional humanitario y medidas especiales a la población civil. De eso se está hablando. ¿Y quién lo verificaría? ¿Cómo? ¿Quién sería el garante? ¿Quién lo vigila? ¿Quién establece el cumplimiento? Sobre eso pues hay un diseño de un mecanismo de verificación, de monitoreo, que estaría integrado por la misión de Naciones Unidas en Colombia, además mediando un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también de la misión de la MAPOEA, la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. Es una instancia de mucho reconocimiento y de mucho compromiso, porque es que... Doctor Camilo, ¿por qué es que? Importante en Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, que hace seguimiento cada 3 meses a los procesos de conversaciones y implementación de los acuerdos en Colombia. En el último Consejo de Seguridad trataron el tema de las posibilidades de conversaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central. Y en la resolución dijo el Consejo de Naciones Unidas que evaluaría en su próxima reunión para autorizar a la misión de verificación
él hacer ese monitoreo y estar pendiente para hacer una especie de árbitro y velar porque efectivamente se apliquen los acuerdos. Vale, nuevo proceso de paz con los disidentes de estas FARC, que son un brazo de las que ya se habían desmovilizado hace 7 años. Doctor González, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día. Bueno, feliz día, muchas gracias. Sí, Néstor, solamente un dato. 8:40 minutos. Simón Trinidad sí se sometió a la JEP.